Díaz, que es director general de Suez Agricultura, que va a compartir con nosotros su ponencia titulada El mercado, el cultivo y las necesidades del agua. Cuando quieras. Buenos días a todos y todas. Gracias por vuestra presencia hoy aquí. Agradecer a las autoridades, agradecer también a la Junta Central el hecho de que nosotros hoy podamos acompañarlos a todos y expresar qué es aquello que desde Suez podemos hacer para la mejora de los cultivos, para la mejora de los regadíos, al final para la mejora de la alimentación. En la presentación que tenemos vamos a hacer un breve dibujo de lo que es Suez. Suez es una compañía de agua que está implantada, agua y residuos, está implantada a nivel internacional, estamos trabajando en los 5 continentes. Para tener solo una breve descripción, nuestro negocio son alrededor de los 17.000 millones de euros, los cuales la mitad están englobados dentro de lo que es el agua y todos sus usos, la generación del agua, las plantas tratadoras, depuradoras, agua de boca, todo tipo de tratamientos que lleva el agua parejos. También estamos presentes, como he dicho, en clientes industriales, más de 450.000. Somos una fuerza humana de 88.000 personas a nivel mundial. Y esta compañía, que trabaja dentro de los residuos y que trabaja también dentro de lo que es el mundo del agua, en un momento determinado toma la decisión de adentrarse en el mundo agrícola. Luego comentaremos por qué. En cuanto a innovación, es una compañía que dedica 92 millones de dólares en proyectos dedicados a investigación y desarrollo, con 650 expertos investigadores, con 17 centros de investigación y excelencia y con más de 3.700 patentes. Como veréis en el encabezamiento de la diapositiva, estamos hablando del agua, el futuro de la alimentación. Nosotros concebimos la agricultura y la vemos como tal, desde aquella agricultura que, de primor y que está enfocada o básicamente basada en los regadíos, en el riego. No decimos que la agricultura de secano, lógicamente, tiene su proyección dentro de la alimentación, pero sí que hay una agricultura muy importante cada vez más en las zonas de regadío, que es donde realmente se producen los cultivos, digamos, o la base alimentaria a nivel mundial. En el contexto actual que nos encontramos, y eso siempre lo comentamos en todas las reuniones, seguro que lo habréis oído otras veces, siempre hablamos de que el aumento demográfico que va a haber. O sea, es algo evidente. La población mundial está creciendo de forma constante. En 2030 ya las previsiones, ya no estamos hablando de 2050, estamos hablando de aquí al lado, pasado mañana, porque en 2030 es el pasado mañana, vamos a estar 8.300 millones de personas en este mundo que va a haber que alimentar. No, lógicamente los recursos que tenemos son limitados. La superficie cultivable cada año disminuye por efectos de erosión y otros problemas añadidos y que van de forma conjunta con el cambio climático. Se calcula que hay más de 1 millón, entre 1 millón y 1.500.000 hectáreas que se pierden todos los años. Los bosques los tenemos que preservar, lógicamente, por lo tanto el suelo arable, el suelo productivo cada vez es menor. El agua es un recurso limitado. Hay que tener en cuenta que para alimentar esa población en el año 2030 necesitaremos un 50% más de alimentos, un 40% más de agua, y cuando hablamos de agua hay algo que va junto a ella, que es la energía. Por lo tanto, el binomio agua-energía, alimentación, ya hablaríamos del trinomio, va completamente unido. Por lo tanto, hay que tener en cuenta todos esos parámetros. Por lo tanto, la energía y la demanda de energía va a ser muy importante también para acompañar esas producciones que va a necesitar la población. Pero eso no lo debemos ver desde el punto de vista negativo. El hecho de que tengamos una población en crecimiento implica que se van a tener que producir más alimentos. Implica que la producción agraria y la agricultura es un pilar fundamental.
estratégico. Hasta no hace mucho hemos sido, en cierta medida, invisibles, el mundo agrícola. Ahora esto está cambiando. Algunos países como Estados Unidos, Francia, China, Emiratos Árabes, etcétera, están basando uno de sus pilares estratégicos fundamentales es la producción de alimentos, es la agricultura y la ganadería. Por lo tanto, ahí debemos estar y los gobiernos, lógicamente, lo deben tener en cuenta. Somos un sector estratégico de primer nivel y cada vez lo vamos a ser más. Comentar también el Producto Interior Bruto español. Tenemos un Producto Interior Bruto en el sector alimentario, representa el 2,76% del Producto Interior Bruto español. Estos son datos del Banco Mundial. Tenemos otro factor importantísimo que es el cambio climático. El cambio climático nos está afectando, todos lo estamos viendo. El agua que tenemos es limitada y por lo tanto habrá que usarla hasta la última gota de forma eficiente. Ahí es donde nosotros desde Suez tenemos un gran compromiso como compañía experta en el manejo de agua. Entre otras cosas, tendremos que trabajar también a otros niveles, la sostenibilidad que hemos estado comentando. Para nosotros es un pilar fundamental, la sostenibilidad. Y luego hay otro factor que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos siempre de producciones agrícolas, que son los nuevos cultivos. Ha habido un cambio de tendencias en los últimos años muy importante. Hoy estamos hablando de almendro en regadío, cuando eso hace 10 años, yo, por ejemplo en mi casa los almendros los poníamos en el sitio peor de las fincas, ¿no? Esto ha cambiado totalmente, el almendro, el olivo, el aguacate, los frutos rojos, etcétera, etcétera, son cultivos que están creciendo, pero no crecen por capricho, crecen porque hay una gente, hay un consumidor que lo pide. Por lo tanto, cuando estemos pensando en qué cultivos vamos a poner en nuestras parcelas, habrá que pensar en aquellos cultivos que realmente tengan una buena demanda en el mercado. Eso es un apunte que hago, que luego iremos desarrollando posteriormente. Como dibujo, en el mundo hay 300.000 hectáreas de regadío, 300 millones, perdón, de hectáreas de regadío. De estos 300 millones de hectáreas de regadío, el 82% se riegan a manta, con tajadera, agua para adentro. Solo una pequeña parte, aproximadamente el 17-18%, es eficiente. Eficiente quiere decir, o bien se riega por microaspersión, o bien se riega por aspersión o por goteo. Quiere decir que hay una gran oportunidad en mejorar todos aquellos riegos en el mejor y aprovechar para un mejor uso del agua. España es un ejemplo. Hablamos siempre de Israel, y Israel lógicamente tiene la base tecnológica, porque esto es innegable, en tema de usos de agua, pero en España el avance que hemos tenido en los últimos años es realmente excepcional. Se puede decir de otra manera. Se ha aumentado la superficie de regadío, digamos, eficiente. En el caso concreto del riego por goteo ha sufrido un crecimiento constante. Es verdad que tenemos aún 800.000 hectáreas por modernizar. Sé que por parte del gobierno y las comunidades autónomas se está trabajando en todo lo que implique las ayudas, promociones, etcétera, etcétera, para la mejora del regadío. Aún podemos avanzar más. Un cuarto de la superficie cultivada de regadío que tenemos actualmente se sigue regando con riego a manta. Sí que es verdad que hemos mejorado muchísimo en riego por goteo y en riego por aspersión. ¿De dónde proviene ese agua que utilizamos para regar? El 75% es agua superficial, pero no hay que olvidar que hay un 25% aproximadamente, un 23 y pico, que es agua de pozo, agua de origen subterráneo. Y un 2% que es agua regenerada o reciclada. Nosotros ahí, como estamos dentro del mundo de la regeneración de aguas, concretamente hay distintas zonas de España en donde se está trabajando con el nuevo reglamento europeo para el uso de aguas regeneradas para nuevos regadíos. Nosotros estamos ahí porque estamos en la parte tecnológica que implica la regeneración del agua y el tratamiento de este agua para que pueda ser usada luego en los regadíos.
Lo comento porque ese es un tema que considero que cada vez va a ser más importante. No podemos estar echando agua al mar que ha sufrido un proceso de depuración. Lógicamente esas aguas se tienen que poder utilizar. Concretamente no hablo de esta zona, pero sí que es toda la zona mediterránea y Andalucía. Dentro de los retos del sector agrícola, que he comentado un poco por encima, me basaría primero y fundamental, la sostenibilidad. Hoy no podemos estar pensando en hacer producciones agrícolas que no tengan todos los parámetros de sostenibilidad necesarios y que exige el consumidor. Nos encontramos con las nuevas normativas que hay, Global Gap, EuroGap, certificaciones, etcétera, etcétera, que nos exigen los grandes distribuidores de alimentos. Por lo tanto, en la sostenibilidad tendremos que estar. Si no, será imposible manejarlos en un mundo que pueda ser mejor, lógicamente. Hay otro tema importante que es la financiación. Y ahí haré hincapié porque no hay otra manera de asegurar la mejor viabilidad de la inversión que tener financiaciones que sean racionales. Y ahí dentro de Suez tenemos esa capacidad para poder financiar proyectos en donde las administraciones no pueden llegar o hay falta de dinero público. Por lo tanto, lo dejo aquí, seguiré en ese proceso, porque dentro de Suez estamos en este tema y consideramos que es muy importante. Otra parte muy importante son los costes energéticos. Lógicamente, cuando hablamos de regar y cuando hablamos de riegos localizados, se necesita presión. La presión puede ser natural o la tienes que generar. Para eso hace falta energía. Nosotros apostamos por las energías sostenibles. Lógicamente, en todos nuestros proyectos de riego incluimos en aquellos casos que es posible, lógicamente, la energía fotovoltaica o las energías renovables. Primero, porque la energía eléctrica convencional es carísima, y segundo, porque es una manera de tener una electricidad o una energía sostenible y además autónoma, por decirlo de alguna manera. Eficiencia hidráulica. Trabajamos desde la gran infraestructura hasta el riego en finca. En todo ese proceso, en toda esa cadena, siempre se producen pérdidas de agua. Aumentarnos la eficiencia de nuestros riegos es un objetivo principal para evitar las pérdidas de agua. Y luego el cultivo. Lógicamente, en aquellas explotaciones en donde nosotros estamos y podemos aconsejar, nos enfocamos mucho hacia los cultivos de alto valor, hortícolas, frutales, olivo, almendro, etcétera, etcétera, que son los que generan suficiente riqueza para poder llevar a cabo las inversiones que son necesarias, lógicamente. Pero eso no mandamos nosotros, ni ninguno de los que estamos aquí, en los cultivos manda el consumidor. La demanda es la que nos genera que ese producto tenga el precio que tiene y que los mercados lo demandan. El caso de la almendra. Americanos en California concretamente produciendo almendras, aproximadamente ellos producen el 80% de la almendra a nivel mundial. Están en unos costes de producción que andan entre los 3 euros y 3,5 euros el kilo. Cuando nosotros con nuestras plantaciones que estamos diseñando y plantando en intensivo o superintensivo, estamos en un nivel de coste entre 1,75 y 1,80 el kilo de grano. Eso quiere decir que el margen que tenemos hasta el precio de venta es muy importante. Es un cultivo de alta rentabilidad y alto retorno. En el mercado mundial la demanda es más grande que la oferta, quiere decir que ahí hay una gran oportunidad. Pero una oportunidad no de ahora, sino de futuro. Y además tenemos una gran ventaja, que como el primer productor de almendra del mundo es California, son los Estados Unidos, son ellos quienes mandan el precio. Como sus costes son altos, nunca van a dejar que la almendra baje de determinado nivel. Dominan la oferta y la demanda y por lo tanto regulan en cierta medida el mercado. ¿Qué necesita la explotación agrícola?